El maestro, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesucristo le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a un alto, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero, si te arrodillas delante de mí. Jesucristo le contestó: está escrito, al Señor Dios adorarás y a Él solo darás culto. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 1 al 13. Quien cree y conoce a Dios no necesita entrevistarse con el diablo. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 6 de marzo, año 2022. Quien conoce a Dios evita el mal. Ese es el tema para este domingo y el mensaje para meditar a lo largo de esta semana, hasta donde una persona puede entender la armonía entre lo interno y lo externo, que son las respuestas de Jesucristo a las tentaciones en la vida de un ser humano. Hay cantidad de tentaciones que se pueden resumir como en tres: del tener, del poder y del placer. Y son tres tentaciones que se pueden como vislumbrar realizando una teología allí en el acto mismo de la creación, allí en la pareja de Adán y Eva, en el acontecimiento del pecado original, en las decisiones que ellos fueron tomando, el cambio de mentalidad que se fue dando. Allí podemos sacar como esa conclusión: hay tres tentaciones que han aquejado la historia de la humanidad. Es la ambición del tener, la ambición del poder y la ruina del placer. ¿Cómo lograr tener una armonía entre lo interno y lo externo? ¿Cómo lograr contestar con mucha seguridad a las propuestas que la sociedad le va haciendo a una persona? Las oportunidades que se le van presentando. ¿Cómo maneja una persona cada situación que se le va dando? Entre más avanza en la sociedad, ¿será que la persona piensa en ser más humilde, más sencilla y más servicial? ¿O será lo contrario? Una persona entre más avanza en la vida social, como que está por encima de los demás y termina rápido su carrera porque no le funciona. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 4 es un evangelio que le define la vida a cualquier ser humano. O eres feliz o te arruinas con las tentaciones que te ofrece el mundo y la sociedad. Tentaciones que ofrece el dinero, tentaciones que ofrece el poder, los cargos públicos, las cosas que se van presentando mientras las personas no las sepa orientar y no las sepa manejar. Por eso es tan importante aprender esa frase que quien cree en Dios, quien conoce a Dios, no necesita entrevistarse con el diablo, no necesita entrevistarse. La persona que cree en Dios cultiva su fe, educa su fe y se dispone desde la humildad a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. La persona como que aprende y va madurando y sabe la respuesta indicada en el momento preciso, sabe manejar la situación.
Y entre más avanza la persona, es más humilde, más servicial, menos se deja calentar el oído, menos se le sube la egolatría y es la misma persona, como dicen algunos, es la misma persona que hemos conocido, tan buena, gracias a Dios, no se le subió el ego y ha avanzado muy bien en la sociedad. La vida le ha dado tantas oportunidades y tantas cosas buenas que la persona ha sabido ordenar esas cosas en su propia vida. Ha sabido dar la respuesta indicada en el momento preciso. No hay lugar a la duda, no hay lugar a la espera. La palabra como que brota de ese corazón lleno de la gracia de Dios. Por eso es el que conoce a Dios no se pone a darle vueltas a las tentaciones, al diablo, a escuchar a las personas, a seguir los consejos de los demás. No, maneja cada persona su propia situación. Eso hay que aprenderle al maestro de los maestros, que es el maestro de la sabiduría. No exigirás pruebas a Dios. Esa es una regla que puso Jesús de Nazaret en las relaciones de las personas. No exigirás pruebas a Dios. Quien aprende a vivir sabiamente su religión, entonces no cae como en la trampa de las pruebas, de las tentaciones. No cae en esa trampa. Hay tres trampas. La primera, utilizar a Dios para beneficio propio. Hay cantidad de gente que utiliza a Dios para beneficio personal. Entonces Jesucristo le va a contestar a todos esos que están haciendo eso, no solo de pan vive el hombre. También viene la segunda, renuncia al servicio fraterno, es decir, quiere manipular y controlar a las demás personas. Hay personas que renuncian a vivir y a ser hermanos con los demás, y hay personas que les gustaría es estar por encima de los demás. Usted sabe quién soy yo. Es decir, manipular y controlar la situación. El maestro de Nazaret le va a responder a esa persona: adorarás exclusivamente a Dios, única y exclusivamente a Dios. Nadie estará por encima de nadie, ni nadie es superior a nadie. Tercero, provoca a Dios porque le pide milagros innecesarios. Provoca a Dios. Jesucristo le cierra el diálogo a la tentación, a Satanás, al mal. A Dios no se le debe tentar. Y le va a decir exactamente eso. A Dios no se le debe tentar. Así lo expresa y lo aprende el hermeneuta bíblico. El reto es enfrentar las tentaciones y no caer en esa ligera tentación. Caer en la ligera tentación de manipular a Dios, de estar por encima de Dios o de provocar a Dios con milagros innecesarios. ¿Cómo es importante aprender a manejar las situaciones que se le van presentando para no caer en las debilidades, para no dañar una carrera, para no dañar el éxito, para terminar muy bien la vida cada persona y no termine defraudado? El Papa Francisco, se me ocurre en este momento, es un buen ejemplo para nosotros los católicos de una persona que enfrentó el pontificado, el papado y arrancó desde abajo y ahí se ha sostenido. Arrancó el primer día diciéndole a la humanidad: yo soy el obispo de Roma y para otros seré el papa. Aquí lo importante es que vine a servir y recen mucho por mí porque yo haga las cosas bien. Y ahí se centró. Y está centrado actualmente ahí. O sea, el Papa, a pesar de que sea el Papa, que tiene los privilegios, que tiene el mando sobre la Iglesia Católica, que puede dar órdenes, porque él es el Papa, sin embargo es la persona más representativa, más humilde, más sencilla, y todos sus mensajes apuntan directamente a entender una religión católica desde la hermandad, desde la sencillez, desde darle ejemplo a los demás. Precisamente en un Angelus, un 10 de marzo del año 2019, el Papa Francisco hablaba de las tentaciones de Jesús en el desierto y decía el Papa: las tres tentaciones que el diablo le presentó a Jesucristo señalan tres caminos que dan ilusión a obtener el éxito y la felicidad. Entonces ahí es donde el Papa apunta de que las tentaciones también
son un error porque le muestran a una persona como que ese es el camino del éxito y la felicidad suya. Pero todo eso se queda en vano, dice el Papa, porque no tiene a Dios. Ninguno de los tres caminos para llegar al éxito comprende a Dios. El primero es el camino de la avidez de la posesión. El segundo es el camino de la gloria del ser humano, la egolatría, la pedantería. Y la tercera tentación es instrumentalizar a Dios para beneficio propio. Hay personas muy hábiles y manejan muy bien la palabra, la situación, instrumentalizan a Dios. Estos caminos entonces son obra del diablo, pero no nunca de Dios, dice el Papa Francisco. Entonces nunca hay que permitir que la tentación dialogar con el diablo, nunca hay que permitir. Siempre el que conoce a Dios entiende por qué la escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y la tienes en el corazón. Es decir, se refiere a la palabra de la fe. Porque si profesas con los labios que Jesús es el Señor y crees con el corazón que Dios lo resucitó, serás salvo, pues con el corazón se cree y se alcanza la justicia, pero con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Nadie que crea en Dios quedará confundido. Nadie, no necesita entrevistarse con el diablo. ¿Quién dijo eso? El apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versos 8 al 13. Cómo es de importante aprender a escuchar primero a Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.